Sin nada más que agregar, iglesia, hemos venido a aprender de la palabra de Dios. Amén. Hemos venido a hablar acerca de un tema bien interesante. Y en esta mañana vamos a tratar el tema tal cual, como se hace, si lo quiere ver tradicionalmente, hablar acerca de el Domingo de Ramos. ¿Qué significa? ¿Qué podemos tomar en cuenta de él? ¿Cómo debemos de nosotros actuar? Pero sobre todo, quiero que hagamos una reflexión en nuestra vida. Porque quizás la enseñanza más importante del Domingo de Ramos no es tanto que Jesús entró, sino el hecho de que quienes le recibieron un día con amor, con aplausos, diciendo Hosana al Hijo de David, eran los mismos que lo estaban crucificando el día viernes. Y eso nos da una enseñanza a nosotros también. ¿Quiénes somos para el cuerpo de Cristo y quiénes somos para la obra de Dios? Porque muchas veces nosotros criticamos tanto y muchas veces somos peores que esos que dijeron Hosana. Vamos a hacer una reflexión en esta mañana acerca de eso. El tema del sermón es el siguiente: de los Hosana al verdadero cambio. De los Hosana al verdadero cambio. Vamos a ir a la lectura. Usted conoce dónde está, que es en Mateo capítulo 21, y va a leer conmigo toda la lectura desde Jesús entró triunfalmente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21. Y va a leer conmigo el capítulo 21, versículo del 8 en adelante. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Mateo capítulo 21, versículo del 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra. Lea conmigo el versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, que iba detrás, aclamaba diciendo, ¿cómo? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, en Galilea. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera ¿a quiénes? A todos los que vendían y compraban ¿en dónde? Por eso la venta está allá afuera. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho, ¿cómo? Cueva de ladrones. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Tome su asiento, por favor. Si usted nunca se había dado cuenta de esto, esas dos historias están conectadas. Y es bien interesante ver cómo Jesús entró en Jerusalén, y todos conocemos, todos hemos visto la película La Pasión de Cristo, todos hemos visto película de Jesús, más que ahora se ponen bien de moda en estas fechas. Todos hemos visto prácticamente todo, ¿verdad? Cómo funciona la Semana Santa. Pero qué interesante que justo después de haber entrado, bajándose del pollino, que así lo llama la Biblia, pero era un burrito, si lo quiere ver con esta expresión, bajándose del pollino, inmediatamente lo que hizo fue darle vuelta a las mesas del templo. Entonces yo quiero que vea la comparación de qué fue lo que Jesús hizo. Es cierto, todo el mundo le estaba diciendo, Hosana, el Hijo de bienvenido, qué bueno que Cristo está con nosotros. Pero él hizo mención a algo y dijo, escrito está que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a hablar solamente de ese tema, puya, si tuviéramos, no sé, ¿qué? 2-3 horas para hablar del tema de cueva de ladrones. Y hablar de cómo la actualidad quizás ha profanado mucho el templo de Cristo. Podrá salir alguien más religioso que yo diciendo, y usted también lo está haciendo. Y yo vuelvo a lo mismo. Todo al final se ve en base a religión. Hay gente que es bien graciosa, como dice, es que él tiene luces de colores y por eso se van a ir al infierno. Dios guarde. Es que él no ocupa corbata y ni voy a ocupar, a menos que sea necesario. Entonces yo quiero que vea por lo menos la hipocresía del pueblo de Israel en ese momento. En el mismo momento en el que le estaban diciendo, Hosana, bienvenido, estaban haciendo desastres en el templo.
¿Cuál es la reflexión en nuestra vida? No podemos servirle a dos señores, iglesia. O somos o no somos. O venimos a la casa de Dios y adoramos con el corazón, o venimos solo por venir. Y ahí hay un detalle que yo quiero que lo tomemos muy en cuenta. Imagínese la multitud emocionada, imagínese, no sé cómo explicarlo. Quizás lo único que se me viene a la mente ahorita es, ¿cuántos han ido a un partido de la selecta? ¿No han ido? Bueno, qué bueno. ¿Cuántos han visto cómo se pone el estadio cuando la selección juega? Que ni caminar se puede. Pues imagínese esa misma multitud. ¿Y por qué pongo el caso de la selecta? Porque la selecta tiene un cántico, ¿verdad? Que todo, El Salvador, bla, 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 El Salvador, bla, 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 El Salvador, bla, bla, bla. Cada vez que entra a jugar, ¿verdad? Pues resulta que imagínense una multitud similar, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. O sea, eran un montón. No eran 2 personas las que estaban recibiendo a Jesús en la entrada. Pues estos mismos que estaban diciendo, Hosana, hijo de David, bienvenido, hijo de Dios, qué bueno que está con nosotros, son los que en cuestión de días estaban gritando, crucifíquenle. ¿Y por qué le gritaron crucifíquenle? Eso es otro estudio bíblico enorme que puede durar hasta más de un mes hablando. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Pero una respuesta sencilla. Porque vino a estorbar lo que la religión ya había cimentado. Y aquí es donde yo quiero que entienda algo. Nuestra relación con Dios no debe de ser religiosa en ningún momento. Nuestra relación con Dios debe ser algo natural, algo vivo, algo que se pueda decir que nace del corazón. Porque muchas veces nosotros ya lo hacemos por costumbre todo. Entonces, por la misma costumbre, vieron que venía el hijo de David, le celebraron. Y cuando él vino a meter el dedo en las llagas que la religión había cementado, cuando le puso limón a las heridas, ¿qué dijeron? Pues no, este no es. Y se lo pongo de una manera muy especial. ¿Qué pasa cuando los pastores queremos o tenemos la intención de poder hablar la verdad en un púlpito? Está loco. No es así. Perdónenme, pero la misma Biblia nos enseña una frase bien especial y dice que no hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Y quiere que le diga algo muy interesante también de parte de Dios. Siempre va a haber alguien que sabe más que usted. Siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque es bien complicado poder hablar y poder decir, ok, hay momentos en donde, en efecto, sí, hay que aprender de los demás. Pero también hay que fijarse de quién va a aprender, pues. Imagínense cómo fue el pueblo de Jerusalén. Que aún teniendo al mismo Hijo de Dios, cuestionaron lo que el Hijo de Dios decía. ¿Cómo no van a cuestionar lo que un pastor dice? Ahora bien, ¿cómo puede el corazón de un humano cambiar tan rápido? Perdóneme, pero yo le pongo un caso muy especial. Yo sé que usted apoya la obra de Dios, amén. Y yo sé que usted está dispuesto a hacer todo por Dios en este lugar, amén. Yo no le entendería que usted de repente me mande un mensaje de WhatsApp y me diga, pastor, ya no llego a la iglesia y ya no voy a llegar. ¿Cómo puede el corazón de una persona cambiar tan rápido? Y por eso es que yo siempre digo lo mismo. El día que usted vea algo que no le parezca, dígame. No se lo diga al hermano de la par, porque ese es chambroso igual que yo. Dígame a mí. ¿Qué no le pareció? ¿Qué no le gustó? Y así podemos ver qué se puede hacer. Le voy a poner un caso. Hoy voy a despepitar la iglesia de León de Judá. Se nos dio un pequeñito incidente, pequeñito, minúsculo. El día del Congreso de Mujeres. ¿Cuántos vinieron al Congreso de Mujeres? Pues resulta ser que una de las personas invitadas se ofendió porque le movieron su cartera de un lugar a otro. Si yo lo veo con ojos espirituales, yo dijera, es una ridiculez, o sea, todos somos casa. Quizás entiendo porque nunca han tenido la oportunidad de estar con nosotros en donde entendemos que aquí somos familia. Y como somos familia, aquí las cosas no se pierden. Mire, aquí ha pasado de todo, menos que se pierda algo. Aparecen después, exacto. Aquí nunca se ha perdido nada. ¿Y a qué vamos? Nunca se han robado nada. Y gloria a Dios por eso. Quizá la hermana viene muy lastimada de otra iglesia en donde le movieron la cartera y le perdieron el celular. No sé, no lo sé. O hay gente que es bien delicada con sus cosas. Yo soy uno. A mí no me gusta que me toquen mis cosas. Ahora bien, pues resulta ser que la hermana se ofendió tanto y el comentario no fue directo
al pastor, fue a todas las personas que venían alrededor. Entonces yo voy, y era la primera vez que venía. Entonces yo me pongo, ¿con qué imagen se van de la iglesia? ¿Y saben por qué? Y lo que me dio cólera es que la persona que más tenía que dar el ejemplo era la persona que movió ese lugar solo porque tenía la ganas de sentarse en esa mesa. Perdóneme. Yo ya siempre le he dicho de una manera muy especial, aquí el único que tiene autoridad es Dios. Amén. Y si hay alguien que probablemente tenga autoridad después de Dios, es su pastor. Y ya. Nunca he tenido preferencia por la familia, pero resulta ser que ese día vienen una vez a las 500 y solo arruinarme el negocio. Bueno, lo que le quiero comentar es esto. ¿Cómo puede cambiar el corazón de una persona? Mi hermano, si nos habíamos gozado. Ese día fue un día muy bonito. Ese día nos gozamos en la presencia de Dios. A los 3 días vino a reventar el comentario. Y es como, después me pongo a pensar yo, en efecto, son personas que no tienen bien cimentada su fe. Y está bien. Para eso estamos nosotros como casa, para poder aprender y ayudarle a la gente a que cimente bien su fe. O sea, por una cartera estaban molestando. Entonces yo me pongo a pensar, eso es una pequeñez. Y el pobre Jesús, que le estaban diciendo, pasa, hijo de Dios, y qué bueno que está aquí con nosotros, le estaban diciendo que lo iban a crucificar. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperamos nosotros, pues? Voy a esto. ¿Por qué cambia el corazón de la persona? ¿Y sabe por qué cambia? Porque es posible que como hijos de Dios cometamos el siguiente error: aparentar una fe sin ser transformados. Y eso es bien delicado. Porque hay mucha gente que aparenta tener fe, pero no ha sido transformado por dentro, siguen siendo las mismas personas. Hay gente que aparenta una gran vida de adoración, pero no obedece la palabra de Dios. Hay gente que cree y que tienen una gran fe también, pero no cambian. Hay gente que se emociona también. Y todo lo ven interesante en la casa de Dios, pero no se comprometen tampoco. Entonces, y mire que no le estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando de Dios. Si con la iglesia, yo siempre le he dicho esto, si usted se compromete con la iglesia, pues gloria a Dios. Si usted no se compromete con la iglesia, sigue siendo gloria a Dios. Yo no le veo problema a eso. Uy, pastor, ¿no le importa a la gente? No, no es eso. Yo he aprendido a entender lo siguiente: si usted tiene tiempo, puede venir a la casa de Dios y está bien. Si usted no tiene tiempo, está bien, para eso están las redes sociales. Un día Dios nos va a proveer tanto que canal de televisión vamos a tener. Y ahí sí ya no vinieron todos, porque en la tele lo van a ver. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad, iglesia, hay que cambiar nuestro corazón. ¿Cuál es la reflexión de esta mañana? Al ser Domingo de Ramos, que no seamos como la gente de Jerusalén, que le dijeron al Señor, bendito el que viene, y a los 3 días le estaban diciendo, mátenlo. Y el Domingo de Ramos, para mí, no es una celebración, es una confrontación al corazón. Desgraciadamente la religión que nos ha enseñado que hay que ir temprano a la iglesia, que nos den nuestros ramitos, ¿verdad? Y que ahí andemos caminando con el ramito todo el día. Perdóneme, pero no es para eso. El Domingo de Ramos es para que confrontemos el corazón y nos demos cuenta que estamos haciendo mal. Y lo que estemos haciendo mal, pedirle ayuda a nuestro Dios y que Dios sea quien cambie nuestro corazón. Ahora bien, como le repito, el Domingo de Ramos para mí no es una celebración, es una confrontación al corazón. Ahora bien, difícil el contexto bíblico, porque era una multitud emocionada, pero no transformada. Dese cuenta cómo estaban. Vaya conmigo otra vez, 21, pero ahora solo lea el versículo 9. Mateo 21, 9. ¿Qué dice la palabra? Y la gente que le iba adelante y que le iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo? Dese cuenta de algo, que no solamente decían Hosana al hijo de David. Ahí hay unos signos de admiración. Significa que no era solo Hosana al hijo de David. No, ellos gritaban, aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David. Qué bueno que viene el hijo de David. Al fin viene nuestro Redentor. Y es más, es claro, porque la multitud reconocía a Jesús, pero no le entendía quién era Jesús. Y ese es el problema actual que tenemos en todas las iglesias. Sabemos quién es Jesús, entendemos quién es Jesús, sabemos qué es lo que Jesús hace por nosotros,
pero no entendemos cuál es el precio a pagar por estar cerca de Jesús. Ellos esperaban allá, pues en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en el antiguo tiempo, ellos esperaban a un rey político. Ellos esperaban a un libertador terrenal. Ellos esperaban a alguien como Moisés, quizás, que dijera, ok, vamos y nos vamos a salir del yugo de Roma en ese momento. Y lo más triste, lo que estaba esperando el pueblo de Israel en ese momento era alguien que les resolviera los problemas así. Pero ellos no estaban dispuestos a arrepentirse, mucho menos a cambiar su estilo de vida, y mucho menos someterse a la autoridad. Pero adivine qué, Dios es tan poderoso que Él ya había previsto eso, mucho antes. ¿En dónde? En el libro de Isaías. Vaya conmigo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Isaías 29, 13. Ese es uno de los versículos más comunes que se dicen en la casa de Dios, pero léalo conmigo en esta mañana muy especial. ¿Lo tenemos? Isaías 29, 13. ¿Qué dice la palabra? Dice pues ¿quién? ¿Quién dice? Porque este pueblo se acerca a mí ¿con qué? Y con sus labios me honra, pero su corazón ¿cómo está? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido. Este versículo es clave porque es exactamente lo que vivía Jesús cuando entró en Jerusalén, lo que se vive actualmente en la iglesia de Cristo, y sobre todo exclama abiertamente lo que pasa. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros tomamos el error de poder sentirnos orgullosos de ser cristianos, y está bien, ser cristiano es un orgullo, pero qué tan buenos cristianos somos o qué tan malos cristianos somos. Yo siempre le he dicho esto: yo no soy absolutamente nadie, al menos yo no soy absolutamente nadie para juzgarle a usted su cristianismo, pero sí considero que tengo la autoridad de parte de Dios para exhortarle. ¿Qué es exhortar? Aconsejarle. ¿Y cómo le aconsejo? Según lo que estamos leyendo en la palabra hoy. Yo no le voy a decir usted es más cristiano, usted es menos cristiano. No, claro que no. Es más, a mí no me importa qué tan cristiano usted sea. Me interesa que usted sea salvo. Me interesa que usted cumpla los mandatos de Dios para poder ver bendición. Decíamos algo el día de ayer. Ayer daba testimonio el día en Milagros, ayer en el culto. Y yo sé que lo puedo decir abiertamente. Y yo quiero retar la fe de usted también en esta mañana muy especial. ¿Cuántos quieren un milagro financiero? Todos queremos un milagro financiero. Pues recientemente, para nosotros como familia, pues ha habido un milagro, un milagrazo de parte de Dios. Y es el hecho de que en la iglesia que tiene el pastor Walter, que es la iglesia también donde iniciamos a servir, la iglesia tiene casi 18 años de existir. Y ellos alquilaron toda la vida alquilaron. Contratos de casi 10 años seguidos para poder alquilar. Pues llegó un día y la persona dueña de la casa pues falleció y le heredó la casa a uno de sus hijos. Y el hijo, como no es el mismo trato el papá con el hijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? O compran la casa o váyanse. Y le dieron un ultimátum que el día 31 de diciembre del año que acaba de finalizar entregaran las llaves de la casa. Nos afligimos. Créame, nos afligimos. Porque ¿cuándo le avisaron eso? En agosto del año pasado. O sea, en agosto le dijeron que en diciembre tenía que soltar la casa y que se fueran. Hasta planes había hecho yo de comprarle las butacas a ellos para tener aquí. Empezamos a orar. Empezamos a orar. Y a orar con el corazón. Es más, el día que nos dimos cuenta, hicimos un ayuno especial en esta iglesia, por eso. 15 de septiembre, bien me acuerdo. 15 de septiembre, mientras todos andaban desfilando, nosotros aquí estábamos en ayuno. Por eso el lugar. O porque Dios respondiera como quisiera responder. Porque yo dije, si hay que moverse, pues movámonos pues, ¿cuál es el problema? Dios es poderoso, alguien dice amén. Pero en esa casa ya habían invertido una buena cantidad de dinero, porque eran 2 casas. Botaron paredes para que tuviera forma de templo. Había una buena inversión. Entonces, le preguntamos, ¿cuánto vale la casa? 170,000. Yo, guarda, ¿y de dónde, mi hermano?
Si eso es la tercera parte de $1,000,000, hermano, ¿cómo? Oramos, seguimos orando. Hasta el día de hoy no paramos de orar. Mi oración personal siempre fue: Señor, haga algo. El día jueves, mientras estaba predicando el culto, me mandó un mensaje, Pastor Walter. Ellos tocaron la puerta de un banco. Y pues, para honra y gloria de Dios, les aprobaron el crédito. Entonces van a comprar la iglesia. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios va a seguir siendo predicada en ese lugar. ¡Qué bueno! Y aquí es donde yo digo esto: ¿alguien quiere un milagro así? Todos queremos un milagro así, pero yo voy a esto. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar nuestra vida para un milagro así? Hasta tos me dio. ¿Qué tan dispuestos estamos a adorar a Dios con el corazón? Porque aún así, con todo y todo, a mí, le voy a contar una. Cuando inició a predicar el pastor Walter, pasó una situación bien difícil. Y la situación fue, primero, la pobreza. Él era un simple empleado. Segundo, que su hija mayor se le reventó el apéndice y tuvieron la oportunidad, y miren cómo son las cosas. Yo creo que aquí Dios sabe cómo nos lleva. Se le revienta el apéndice a mi hermana y tomaron la decisión de llevarla a un hospital privado. Y en el hospital privado, adivine qué le dijeron: que era una simple infección de estómago con un apéndice reventado, con un apéndice que ya había contaminado todos los órganos del cuerpo, con un apéndice que ya se había hecho peritonitis. No sé qué, alguien con 3 dedos de frente dijo: sáquenla de aquí y llévenla al Bloom. ¿Saben cómo estaba la niña? Como está ahora Josué. Esa edad tenía. Ahora ya es mayor, 18 años tiene. Pues resulta ser que ese día, eso fue un viernes, yo me acuerdo, sí, viernes. Me recuerdo que en ese momento, con Walter, como yo siempre, fíjense cómo son las cosas, yo siempre he sido copastor de alguien. Siempre he estado a la par de un pastor, siempre. Y ahora, no quiere predicar, pero está bueno. No, hombre. Resulta ser que me voy y nos fuimos. Y yo jamás se me olvidó que solo Walter y yo, y la niña, y con mi mamá, que recién la habían ingresado. Le ingresan en el Bloom y se da uno de los milagros más grandes que dan. Resulta ser que en el Bloom, como todo hospital nacional, no había cama para hacer cirugía. Ya le había reventado el apéndice, ya era peritonitis, ya le había contaminado todo el cuerpo. Se iba a morir, mi hermana. Y resulta que habían 25 niños esperando quirófano por la misma situación. Dios toca a un ángel adentro del hospital, familiar nuestro también, y le ruega al doctor que toca hacer las cirugías y le dice: es mi sobrina, ayúdeme. Y alguien podrá decir: ¿por qué tienen cuello? No, también la mano de Dios obrando. No, que nada le costaba decirle que no. La mandan del lugar 25 al lugar 1. Lo que le quiero decir es que él hacía el culto día sábado. ¿Adivine qué pasó? Siguieron haciendo el culto, a pesar de que la niña estaba en el hospital. Yo bien me acuerdo de eso porque fue la primera vez que me tocó a mí dirigir un culto yo solo. Y yo voy a esto. ¿Cómo Dios no va a contestar esas peticiones si Dios sabe lo que le tocó sufrir en el pastorado para llegar a? Entonces yo le pregunto, o le tengo la palabra de Dios, me voy a salir un poquito del tema. Si usted actualmente está sufriendo, si usted actualmente le ha tocado sufrir por esa bendición que usted está esperando, no se preocupe, que la bendición va a ser enorme cuando venga. Porque entonces usted sí entendió a Jesús. No solamente le conoció, le entendió. Y se dio cuenta que en efecto, cambiando nuestro corazón, poniéndonos en las manos de Dios, sabiendo de que Él va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras, Él va a completar esa obra. Ahora bien, ¿qué es lo único que le pidió el pastor a Dios? Que la iglesia fuera de ellos, nada más. Imagínense.
Al final dicen que le aprobaron el crédito, sé que en este mes van a resolver todo esto y para honra y gloria de Dios, ahí está de que la cuota quedó altísima, casi $1,000 mensuales para pagar, pero ya es de ellos, hombre, pero ya es de ellos. Se levanta alguien de los hermanos de la iglesia y le dice: pastor, no se preocupe, yo le voy a dar $200 mensuales para la cuota. Dios hace milagros, pero yo voy a esto. ¿Cuál es el costo del milagro? Ayer nos visitó en su carro nuevo. Y todo el mundo, ay, el pastor anda en carro nuevo. Sí, pero nadie se acuerda de la noche en donde casi se moría su hija. Y allá estábamos de rodillas en el Bloom orando. Así que si a usted le ha tocado sufrir, no se preocupe, que la bendición es enorme cuando venga. Ahora yo los veo y yo les digo, le hago el chiste, yo le digo cuando lo veo y lo molesto. Estábamos cenando el día viernes. Deme de eso, le digo, deme de eso, le digo, deme de eso. Le digo. Porque al final Dios sabe cómo obra en cada quien. Ahora bien, ¿por qué le traigo este ejemplo? Porque todos queremos milagros, amén. ¿Qué estamos dispuestos a pagar por el milagro? Yo recuerdo un pastor muy famoso y usted lo conoce también. Él decía: no se mueva, no se rinda, aférrese a la silla, decía. No haga nada, espere. Pero aquí, ay, pastor, ¿usted quiere que aquí vengan todos los días? Sí. Y otro que pueda entender que no solo se trata de decir: ¡Hosana, el hijo de David! Porque después al siguiente día lo vamos a estar crucificando. Y entonces, qué difícil es como lo dice el libro de Isaías. Y dése cuenta de algo. En el capítulo 29, desde el versículo 1, hay una advertencia de disciplina inminente a Jerusalén. Y es bien interesante cómo lo menciona. Ahora, ¿por qué mi nombre es tan importante? Porque la palabra Ariel tiene dos significados. Si usted no sabía, Ariel significa Jerusalén o Israel. Entonces, era la forma cariñosa que Dios tenía para hablar al pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a la Sofía. ¿Cómo le decimos a la Sofía? Sofi, ¿verdad? Con cariño, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, cuando Dios les hablaba, en vez de decirle Israel, les decía Ariel. Les decía Ariel. De ahí, hay una mención a cómo se comportaba Ariel. No yo, el pueblo. Amén. Lea conmigo el versículo 29, el capítulo 29, versículo 1, y se va a dar cuenta de que cuál era lo que le decía el pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué dice el versículo? Léalo conmigo, 29:1. ¡Ay, de Ariel! De Ariel. Ciudad donde habitó ¿quién? Añadido un año a otro, y las fiestas que sigan su curso. Paréntesis. ¿Quién lo decía, Señor, en ese momento? Y es válido ponerlo en práctica también. ¡Ay, que sigan, hombre! Semana Santa, la semana de agosto, Navidad, denle, celebren lo que quieran celebrar, háganlo. Pero no se olviden que Dios está ahí. Es más, aquí va a pasar todos los años. Y aquí va a haber aniversario otra vez. Va a haber congreso de mujeres otra vez. Va a haber recital navideño otra vez. Va a haber cena navideña otra vez. Pero ¿de qué sirve si no cambian su corazón? Aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Y es lo mismo que dice en ese momento la palabra de Dios. ¡Ay de Ariel! ¡Ay de Israel! Y algo que hemos aprendido según la doctrina es lo siguiente. Cada vez que usted vea la palabra Israel, cámbiala por su nombre y va a dar cuenta que encaja perfecto. Cambiemos entonces, vaya, voy a poner un ejemplo. ¡Ay de Pedro! ¡Ay de Jafet! ¿Qué onda ahí? O nos comportamos como buenos hijos de Dios o no lo hacemos. Porque todavía dice, hay que siga el año corriendo. Las fiestas van a seguir su curso. Y luego dice el 2. Mas yo pondré a Ariel, o en este caso ponga su nombre, o el nombre de Israel, o como lo quiera ver. Mas yo pondré a Ariel ¿en qué? ¿En qué? Es Dios quien dice que ¿cómo lo va a poner? En apretura. Lo va a apretar. Lo va a socar. ¿Por qué? Será como desconsolada y triste. Será a mí, Ariel. ¿Por qué?
porque acampará contra ti alrededor, te citaré con campamentos y levantaré contra ti moblares. Entonces, ¿qué serás? Serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz como la tierra, como la de un fantasma, y hablarás susurrada desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de la fuerte como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Mire, este versículo es bien yuca, porque ahí está diciendo que le va a pasar de todo lo malo. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque era un pueblo indisciplinado. Era un pueblo malo. Era el mismo ejemplo que pone aquí. Es el mismo que estábamos viviendo mientras Jesús entraba. Hosana, el hijo de David. Pues sí, pero repito, el viernes lo estaban crucificando. Ahora, la reflexión para nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 22. Corra y búsquelo conmigo, por favor. De todo lo que le acabo de decir, ¿cuál es la reflexión para nosotros? La siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 22. Y cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Me avisa cuando lo tenga, por favor. Hebreo Santiago, ¿verdad? ¿Lo tenemos, iglesia? Santiago capítulo 1, versículo 22. 1:22 de Santiago. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo, por favor. Pero sed ¿qué? No tan solamente engañándonos a quién. Con el cariño y el respeto que usted me merece. Levante la mano los engañados. Yo sé que no hay engañados en la casa de Dios, pero es difícil cuando queremos aparentar lo que somos y lo que no somos. Mire, hay algo, yo le decía ayer algo a alguien. Alguien viene, fíjense que, ¿cómo son las cosas? Yo en lo personal, yo sé que esta iglesia no es religiosa. Esta no es religiosa. Yo no tengo ningún problema con que usted haga lo que usted quiera en la casa de Dios, media vez, me mantenga el respeto y el orden, ¿verdad? Alguien me decía ayer, y casualmente ayer, porque viene alguien que se quiere congregar con nosotros, y aquí entre nos, pertenece a otra religión, pero le gusta, viene, escucha de vez en cuando. ¡Qué bueno! Entonces me decía, qué bonito encontrar, dice, una iglesia en donde no juzguen ni la ropa, ni la forma de ser, ni nada. Yo le digo, mi hermano, perdóneme si hasta hoy, porque es Domingo de Ramos, me he puesto medio formal. De tan formal que si me pregunta, pastor, ¿anda cincho? No ando cincho. Lo dejé en el carro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos ir por apariencias y por engaños. ¿Y cuál es la apariencia y el engaño que nos dejamos ir? Vemos grandes profetas de Dios. Vemos grandes pastores. Vemos grandes hermanos que oran y hasta botan gente a la hora de orar. Pero ahí la palabra es clara cuando dice, mire, no se engañe. No se engañe. Yo prefiero 1001 veces estar con alguien que sea sincero de corazón, alguien que venga a pantallar lo que no es. Todos los pastores que usted va a escuchar predicar en esta semana, créanme que los hemos escogido con ojo milimétrico. Porque a mí no me gustan esos pastores que, hermano, si yo no le he acostumbrado a eso, ¿por qué le voy a traer a alguien que es así? Y que santo, y empiezan a hablar cosas que no deben. Perdóneme, yo creo en el hablar de lenguas, no creo en la persona que dice que lo tiene. Yo creo en el don de la revelación, claro que lo creo. No creo en el que dice que lo tiene. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, claro que creo en él. ¿Cuántas veces nos ha quebrantado el Señor predicando? ¿O cuántas veces nos ha quebrantado en el piano? Un montón de veces. Pero voy al hecho. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios cometemos el error de hacerle más caso a aquel que creemos que es más espiritual? ¿Quiere que le diga algo de parte de Dios en esta mañana? Usted no tiene por qué creerle a alguien que es más espiritual que usted, porque nadie es más espiritual que nadie. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Todos. Y siempre se lo he dicho de esta manera. La única diferencia entre usted y yo es que yo estudié para predicar la palabra de Dios. Pero de ahí somos iguales. Uy, es que al pastor le oye más en las oraciones. Si las oye más, qué bueno que usted tenga esa perspectiva, pero no es así.
Lo voy a retar en esta mañana. ¿Cuánto creen que el Señor puede hacer algo maravilloso hoy? Yo no soy profeta, pero mañana el Señor le va a sorprender con algo. No sé, con lo que sea. Un dulce le pueden regalar, pero ya lo sorprendió el Señor. Porque eso le digo, de verdad, tenga siempre presente en su corazón el hecho de que Dios sorprende, ayuda, resuelve, da milagros. Pero cada uno de nosotros debe de entender qué es lo que nosotros debemos de hacer para llegar a ese milagro. Y fingir que somos cristianos no es parte de. No es parte de. Porque lo mismo le pasó a Jesús. Repito, el domingo, Hosana, el hijo de David, y le tiraban las palmas. Pues sí, pero el viernes lo estaban crucificando. Es más, ni siquiera llegaron al viernes. En el mismo día que le dio vuelta a las mesas del templo, ya le estaban diciendo que él no era el Hijo de Dios. Y entonces, la reflexión del Domingo de Ramos para mí es entender que no hay que ser igual que el pueblo de Israel. No hay que ser igual que Ariel. No hay que ser igual que lo que dice el libro de Isaías, porque Isaías es bien crítico, diciendo, iban a comer el polvo, y tantas cosas que dice, Dios guarde. Entonces, basado en eso, me pongo a pensar y digo, ¿vamos a dejar que Jesús entre como rey? ¿Y vamos a dejar que gobierne nuestra vida? ¿O solo vamos a dejar que entre como rey y ya? Porque en su momento Jesús lo dijo y lo leíamos allí en Mateo capítulo 21. Mi casa, casa de oración será ¿qué? Llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dense cuenta que a donde Jesús llega, Jesús limpia. Si Jesús ha llegado a nuestro corazón, ¿qué va a hacer? Pero como nosotros no dejamos que lo limpie, Él no solo viene a que celebremos, que Él viene también a corregir lo que está mal. Y aquí hay un versículo bien interesante. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Dice: ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios mora ¿en dónde? En nosotros. Hace una pregunta a Jesús. Bueno, en este caso lo hace Pablo en su momento. No lo hizo Jesús. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? ¿No saben que el Espíritu Santo está con nosotros? Y entonces, ¿por qué seguimos siendo iguales? Aquí hay otra palabra de parte de Dios. Así como Jesús limpió el templo físico, también hay que limpiar nuestro interior, y yo sé que Jesús lo va a lograr. Miren, hay áreas ocultas que es de más hablar en esta mañana, porque todos sabemos quiénes somos y qué es lo que hacemos. No voy a venir yo a decir, hermano, ese pecado oculto que usted tiene. No, usted sabe en dónde le falla al Señor, y ahí dejémoslo. Pero muchas veces no es que hayan pecados ocultos, digamos que tenemos una buena comunión con Dios. Pero entonces viene otro tipo de situación que también nos afecta. ¿Cuál? La mala actitud que manejamos muchas veces. Ese orgullo que manejamos. ¿Y orgullo de qué, mi hermano? Si todos vivimos en Soyapango. Grandes orgullosos. Eso es como los que trabajan en una empresa. ¿Quiere saber usted quién es la persona más orgullosa de una empresa? No es el dueño. Es el que anda un pinche radio. Porque cree que anda radio y anda pacheco. Cree que es el dueño de la empresa. Dios guarde. A mí cosa me da cuando yo veo a esa gente. Porque creen que andan un radio. Creen que es una gran cosa. Y en la iglesia también pasaba. Solo porque andaban radio creían que eran una gran cosa. Pobrecito. ¿Por qué le digo esto? Por el orgullo. ¿Y que de dónde viene el orgullo? De la falta de perdón. Y aquí hay algo que hay que también corregir en la iglesia. Que todas esas cosas que les estoy mencionando, desgraciadamente nosotros mismos las hemos permitido. Y peor aún, no solo la hemos permitido, la hemos normalizado. Es de lo más normal.
Entonces, tener una fe superficial es un peligro. Porque entonces no sabemos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y aquí es donde hay que hacer un llamado a la conciencia entonces. Con esto voy finalizando. Ahí mismo, pero en 2 de Corintios, solo se va página más adelante. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Examinaos entonces, ¿quién? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos como, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Esa es la oración del pastor. Y a él le pido que no hagamos nada malo. ¿Por qué? Para que nosotros no aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahí hay una exhortación. ¿Cuál? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? Preguntas para contestar en esta mañana. ¿Mi vida refleja a Cristo? Pregúntese eso. ¿Mi vida refleja a Cristo? Y ahora de esa pregunta salen otras dos. ¿Mi vida refleja a Cristo en la casa de Dios? ¿Mi vida refleja a Cristo afuera de la casa de Dios? La siguiente pregunta. ¿Estoy obedeciendo o solo estoy escuchando? Porque de escuchar todos escuchamos la palabra de Dios. ¿La obedecemos? Y hay una pregunta más. ¿Hemos permitido que Dios de verdad transforme nuestra vida? ¿Hemos permitido que de verdad haya una transformación? No se trata de cuánto gritemos hoy, ¡Hosana, el hijo de David!, sino de cuánto hemos cambiado. Se lo pongo de una manera muy espiritual en esta mañana. Jesús ya entró en Jerusalén y ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le digo que Jesús quiere entrar nuevamente, pero no a Jerusalén, a su corazón? Pastor, pero yo ya acepté a Cristo. Es que no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando del hecho de que dice el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 que hay que arrepentirnos y que hay que convertirnos. Hoy es día así bonito, reflexivo, para entender que hay cosas que no las estamos haciendo bien. Y mire que no le dije que no las que no las estamos, me incluyo yo. Hay cosas que no reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y a veces nos comportamos como ese pueblo de Israel. ¿Cómo? ¡Hosana, el hijo de David! Pero ¿y después? Reflexionen esta mañana. Démonos cuenta que hay cosas que hay que cambiar. Démonos cuenta que hay cosas que hay que mejorar. Démonos cuenta que hay cosas que el mismo Señor nos está diciendo que tenemos que cambiar. Démonos cuenta que hay detalles que definitivamente tienen que ser diferentes en nuestras vidas. Démonos cuenta que muchas veces la piedra de tropiezo para que los demás vengan a la casa de Dios somos nosotros mismos. ¿Para qué voy a ir a la casa de Dios si me voy a comportar igual o peor que ese fulano, sutano y perencejo? Por gusto vamos a la iglesia. No, esas son frases que deberían de dejar de existir ya en nuestras vidas. No seamos como el pueblo de Israel que le dijo ¡Hosana! Y después reflexione un momento en esta mañana y tómese el tiempo para poder no decirme a mí ni a su vecino, a Dios directamente. Ok, esto estoy haciendo mal, esto voy a empezar a hacer bien.
Sí, es cierto, hay cosas que me cuestan, mi carácter es algo que me molesta, y yo lo digo por mí. Yo me enojo rápido. Dijo Angie, le voy a contar un chambre. Ella soñó un día de estos que yo estaba muy molesto. A saber, va, ¿por qué? Y me dice que llegó donde su papá y le dijo, es que él es buen hombre, pero es muy enojado. Yo. Dios guarde lo que andan soñando, Dios no, digo yo, imagínense. A saber qué anda pensando el cerebro humano para llegar a este punto. Y le voy a decir algo, sí, a mí, yo me encachimbo rapidísimo. Pero es algo que le digo al Señor, Señor, cámbiame, renuévame, todos los días. Si yo tengo algo con lo que lucho todos los días es con mi carácter. Y se lo estoy diciendo, le abro mi corazón. Gracias a Dios al orgullo ya le bajamos un poquito, porque el mismo Señor nos ha hecho que le bajemos al orgullo. Pero no es suficiente. Hay que seguir cambiando. Hay que seguir haciendo la obra de Dios. Hay que seguir siendo buen ejemplo para los demás. Porque soy el pastor, porque soy hijo de Dios. Y usted también es hijo de Dios también, hasta donde yo lo sé. Entonces tomemos un momento para reflexionar en esta mañana y digamos, ok, nos ha salido mal esto y aquello. ¿Por qué nos ha salido mal? Porque no hemos sido personas que hemos confiado primeramente en Dios. Mire, base para que todo salga bien, confiar en Dios. Base para que todo nos salga excelente, ponerlo en las manos de Dios. Pero el detalle es que cuando lo ponemos en las manos de Dios solo para que nos vean, nos convertimos en el pueblo de Israel que gritó ¡Hosana! Y después lo crucificó. Entonces, hay que reflexionar. Hay que darnos cuenta que el Señor tiene para nosotros grandes planes. Y esos planes se van a ir concretando mediante la voluntad de Dios, se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Hoy es un día, como le decía, para confrontar el corazón, no para reflexionar ni para andar comprando ramitos. Y lo digo con cariño y con respeto. Es para darnos cuenta de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Si hoy usted me dice, hermano, mi vida tiene que cambiar, ok, entonces en el nombre de Jesús, que hoy su vida marque el inicio de la bendición que va a llegar a usted. Pero esa es una decisión que usted va a tomar, no yo. Yo ya hice lo que tenía que hacer, y que era exponerle la palabra. Pero a partir de que usted ponga un pie afuera, usted sabe qué va a hacer con su vida. Y usted sabe qué es lo que le va a decir a Dios. Usted sabe qué es lo que le va a ofrecer a Dios a cambio. No nos quedemos como el pueblo de Israel. Seamos diferentes. Marquemos la diferencia. Démonos cuenta que los que estamos, los que somos los que queremos ver la gloria de Dios para nuestras vidas y para nuestras casas. Ya no pensemos en nosotros, pensemos en los que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos. Por ellos hay que ser personas diferentes. Entonces, le dejo una última reflexión. Ellos le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo prefiero decirle, Padre, quédese conmigo. Transforme, limpie y gobierne mi corazón. Cuando Él haya transformado mi corazón, haya limpiado mi corazón, me haya hecho diferente, entonces voy a poder decir con toda autoridad, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Alguien aprendió algo en esta mañana? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia.